y la hermana que son los mayores que estamos aquí, los ancianos, ¿verdad? Pero la mayoría de los jóvenes todavía tienen tiempo para buscar del Señor y que ellos, bueno, sean los que lleven esta congregación en un futuro. Y no es un futuro no muy lejano, un futuro cercano, que es lo que Dios quiere. Amén. Entonces, porque es importante pues que nosotros busquemos como lo hemos estado haciendo. Amén. Bueno, el tema de esta enseñanza está en Isaías 59, como nos dijo nuestro hermano pastor. Isaías 59. Gloria a Dios. Y voy a apelar por los... Gloria al Señor. El tema aquí en Isaías 59 dice, confesión del pecado de Israel. Amén. Amén. Confesión del pecado de Israel. Vemos como el pueblo de Israel había caído en pecado fuerte, un pecado fuerte, fuerte, que nosotros sabemos que es la desobediencia. Amén. Y vemos como Isaías, el Señor levanta a Isaías, el profeta, para que saque a la luz lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Si nosotros ponemos a analizar todo lo que es el libro de Isaías, vemos cómo el pueblo de Israel estaba actuando de una manera, bueno, corrompida, y ese momento, bueno, ellos tuvo que el Señor levantar a Isaías y para que les hablara. El Señor siempre, en toda la humanidad, el Señor está siempre levantando hombres y mujeres para traer palabra de Dios a la iglesia. Amén. Tanto como en Israel, como en este tiempo, como nosotros como iglesia. Amén. Yo puse aquí el tema, confesión del pecado. Confesión del pecado. La palabra nos enseña que nosotros debemos de confesar nuestro pecado, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, lo primero que hacemos es confesar nuestros pecados. Amén. Confesamos nuestros pecados delante del Padre, ¿verdad? Delante del Señor. Cuando nos hacen el llamamiento, nosotros confesamos nuestros pecados. Pero nosotros vivimos, cometemos falta, cometemos errores, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo tenemos que confesar nuestros pecados, decirle, Señor, perdóname, Señor, por esto. Cuando tenemos falta, cometemos errores, tenemos que decirle al Señor. Eso no pasaba con el pueblo de Israel en ese tiempo. Ellos se habían agarrado de nada más de sus obras. ¿Amén? Y ya lo vamos a leer. Vamos a leer entonces en el capítulo 1, en el versículo 1, perdón. Dice así, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que pasaba con el Señor, con el Padre, con Jehová? Dice la palabra que él había ocultado su rostro. Su oído no los escuchaba, no los oía. ¿Por qué? Porque así era tanto el pecado que había cometido el pueblo, los sacerdotes. Entonces, ¿qué pasa? Que ya Dios no quería escuchar.
El problema, ese es el problema. Cuando nosotros cometemos falta, cometemos errores y todas estas cosas y no le decimos al Señor, Señor, perdóname. Vamos a la presencia del Señor, nos humillamos delante de la presencia del Señor. El Señor no va a escuchar. Solamente envía a alguien ¿para qué? Para que nos hable. Amén. Para que nos advierta de lo que estamos haciendo, de lo que estamos cometiendo. Y es verdad. Y es una gran verdad. Gloria a Dios. Entonces, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Jesús vino a morir por nuestros pecados. Entonces, la mano de Jehová siempre se ha mantenido alargada para traernos a su presencia, para que nosotros no vivamos de una manera pecaminosa. Él siempre está pendiente de nosotros, aunque Él, porque dice que Él se apartó cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron, Él se apartó, pero Él siempre estuvo pendiente de ellos, no los abandonó. El Señor no nos abandona, aunque andemos pecando delante de Él, el Señor no nos va a abandonar porque Él es un Dios de oportunidad. Él nos da oportunidad. Bastante oportunidades me ha dado a mí el Señor. Bastante oportunidades a mí me ha dado. En los años que yo tengo en el Señor, Él me ha dado, y yo reconozco que Él me ha dado bastante oportunidades para que yo esté delante de su presencia. Amén. Gloria a Dios. Dice, el 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La iglesia, cuando la iglesia está mal, cuando el creyente está mal delante de Dios, causa división. Causa división. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que muchas cosas se han dicho en este lugar, en esta congregación, en esta iglesia, sobre el problema de la división? El creyente cuando está mal delante de Dios, pero se congrega, pero ¿qué es lo que hace? Es traer división. Su pecado, si no lo confiesa a tiempo, viene, el problema viene por ahí, por esa parte. El enemigo se cuela, amén. El enemigo se cuela. ¿Para qué? Para dividir a la iglesia. En un matrimonio, por ejemplo, cuando el matrimonio no anda caminando como debe ser delante de Dios, él entra, se le da la oportunidad. ¿Para qué? Para dividir la familia. Y lo hemos visto, ¿verdad? Y lo hemos estado viendo. En todo este tiempo lo hemos estado viendo. Pero entonces dice la palabra dice que causa división. El pueblo estaba dividido. El pueblo de Israel estaba dividido. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? Por causa de sus pecados. La iglesia, en este tiempo, nosotros como hijos de Dios, no podemos andar en esa situación. ¿Por qué? Porque lo que vamos a traer es división entre la familia, entre los hermanos. Gloria a Dios. Y eso es lo que busca el enemigo, dividir. Y lo hemos visto en los años que yo tengo, y la gloria sea para el Señor, he visto muchas iglesias que se han dividido. ¿Por qué? Por causa del mismo pecado que hay dentro de la congregación. De repente es uno, de repente son dos o tres, no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Pero se va a manifestar. Eso se va a manifestar y después que lo vamos a ver. De repente una iglesia muy consagrada y todo esto, y cuando acuerdan, se dividió la iglesia. ¿Por qué? Porque se movía el pecado fuertemente en ese lugar. Gloria a Dios. Me avisan cuando, porque no me traje la hora. Dice
Entonces, el 2, estoy todavía en el 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Voy para el 3, dice así. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Dice que de la abundancia del corazón abra la boca. La Biblia nos alerta sobre el hablar, la lengua. Vamos allá al libro de Santiago. Gloria a Dios. En el libro de Santiago, Santiago, cuando habla sobre, y que lo tenga, lo puede buscar para ver, lo tengo aquí, que no me vaya a perder. No que, ajá. Santiago 3:5 al 9. Gloria a Dios. Que lo tenga, lo puede. ¿Quién lo tiene? Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense el gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno. Prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Amén. Voy a volverlo a leer. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Figúrese lo que es la lengua, lo que es el hablar. Dice la palabra, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que nosotros podemos usar por nuestra boca. Y por eso dice que enciende un bosque. ¿Cuánto no más que en la congregación se mueva una persona, una sola lengua? Y va a contaminar a todos los creyentes. Y va a ir contaminando a todos los creyentes. Chisme. Y cantidad de cosas que puede decir, que puede salir de nuestro corazón. Entonces, la lengua hay que someterla. Pero ¿cómo la podemos someter? Cuando la Biblia dice que no se puede someter. Pero con el Espíritu Santo se puede hacer. No diciendo cosas, por ejemplo, en contra del líder, del pastor, hablar de los hermanos. Y todas estas cosas hacen que haya división en una congregación. Que haya división. Que la iglesia esté mal delante de Dios. Así busquen como busquen, pero siempre el enemigo va a utilizar a alguien que está contaminado. Cuando nosotros estamos en el mundo, venimos corrompidos a los pies del Señor. Por eso es que la palabra dice que tenemos que buscar de Dios, orar, ayunar y todas estas cosas que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para quitar esa que está en nosotros, porque venimos corrompidos. Venimos corrompidos. Dice que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero si no descuidamos, eso que nosotros hemos recibido en el mundo, lo traemos a la congregación.
Y por eso usted ve iglesias dividiéndose. ¿Por qué? Porque el Señor no puede hacer nada, como lo dice aquí en Isaías, pues. Cuando lo hablan, que el Señor, la iglesia, en ese tiempo el pueblo estaba dividido. Dios tuvo que, por causa del pecado, tuvo que apartarse de ellos, apartarse. Claro, pero le envió a un profeta, a Isaías, para que el pueblo no siguiera dividido, porque el pueblo estaba dividido. ¿Ves? Se mataban unos a otros, había sangre, como lo dice las escrituras. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con su iglesia, con la iglesia. ¿Ves? No hace falta que venga un hermano y lo apuñale ni nada de esas cosas, no. La lengua. Amén. Eso es lo que mata. Eso hiere. Entonces, Dios no quiere que su iglesia pase por esto, por lo que pasó Israel. Gloria a Dios. Entonces dice, el 6 dice, y la lengua es un fuego. Figúrese, terrible, es un fuego. No dice es, dice, y la lengua es un fuego, no como un fuego. ¿Lo está leyendo? No como un fuego, es un fuego, así será de fuerte eso. Gloria a Dios. Lo que sale por nuestra boca, gloria al Señor. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Un mundo de maldad. Todas estas cosas dañinas que vienen a la iglesia, que era lo que pasaba con el pueblo de Israel, está sucediendo dentro de las iglesias. ¿Ves? No es un fuego purificador, es un fuego destructor. Y vemos lo que tenemos años en el Señor, cómo iglesias, grandes congregaciones se han destruido. Peleando unos con los otros, peleándose los ministerios. Y todas estas cosas, ¿por qué? Porque el enemigo es el que ha hecho eso. ¿Para qué? Para que la iglesia se permanezca dividida. Yo no quiero un pueblo dividido. Al final, bueno, esto ya lo iba a decir a los últimos, al final de los tiempos, Dios va a unir a la iglesia con el pueblo de Israel. Más adelante yo los va a unir para que la iglesia y el pueblo de Israel estén un solo pueblo. Amén, un solo pueblo. Pero Dios no quiere que su iglesia esté dividida. Sigamos en el 7, dice, voy a seguir en el 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Está viendo que está trabaja el enemigo. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no busco de Dios, estoy en la congregación, aparento de ser un hombre o un siervo muy santo, muy santificado o santo, que es lo que está haciendo el enemigo, pero no lo soy. Porque muchos pueden hacer creer que es santo. No lo sabemos, Dios sí lo sabe. Amén, Dios sí lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me muevo en esa situación, y el Señor me guarde, yo me muevo en esa situación, yo lo que voy a traer es problemas a los hermanos, problemas al pastor, problemas a todos los que están congregándose con uno. Entonces Dios siempre está presto, siempre está pendiente, Él no nos olvida, no nos abandona. Gloria a Dios. Él siempre está cuidándonos. Entonces, ¿para qué?
para que el infierno, que es a través de lo que yo suelto, a través de la lengua, no llegue a la iglesia, no toque la iglesia. Gloria a Dios. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, Gloria a Dios. Mi hermano Ruiz hablaba el domingo fue cuando dijiste sobre los huevecillos de víbora, de serpiente. Eso es una manera. Y por eso el enemigo trae personas a las congregaciones para hacer eso. No lo sabemos. Nosotros, como dice la palabra, tenemos que tener discernimiento de espíritu. Discernir. Por eso es que el Señor nos pide que le pidamos a Él que tengamos discernimiento de espíritu. Porque no solamente es el pastor. No solamente son los diáconos o los líderes de la iglesia, somos todos nosotros. Somos todos nosotros que tenemos que estar pendientes para que eso no ocurra. Porque el enemigo anda como león rugiente a quien devorar. Y él viene a las iglesias y introduce personas dentro de las iglesias que no son cristianos, que no son nacidos de nuevo, sino que han sido instruidos por alguna secta o la misma iglesia católica, ha instruido a esas personas para que entren dentro de las congregaciones y las destruya. ¿Ves? ¿Pero qué va a utilizar él? ¿La mano? No, la lengua. La lengua es terrible, es peligrosa la lengua, cuando no es sometida por el Espíritu Santo. Y como ellos no tienen el Espíritu Santo, lo hacen tranquilamente. ¿Por qué? Porque ellos no van a venir para para edificar una congregación, sino para destruirla. Ese es el trabajo del enemigo, del diablo, y que el Señor lo reprenda. Dice el 9, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, no va a venir con bendición, sino con maldición, con castigo, maldición. ¿Ves? Porque ellos no están, si bendicen a Dios o no lo bendicen, ellos están para eso, ellos están para maldecir, para traer problemas, divisiones dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, dice así, Isaías 1:15 dice, cuando extiendas vuestras manos, esconderé de vosotros mis ojos. Así mismo multiplique la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Gloria a Dios. Llenas están de sangre vuestras manos. Vamos allá a Romanos 3:10. Que más adelante lo dice Isaías. Cuando dice de esta manera. Dice porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. Gloria a Dios. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, reciben maldades y dan a luz iniquidad. Vamos allá
al libro de Romanos 3, gloria a Dios, 3:9. Dice así: ¿qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No podemos juzgar. Nosotros no podemos juzgar. El juicio tenemos que dejárselo al Señor. Y esto estaba pasando en aquel tiempo que el apóstol Pablo hablaba sobre esto. ¿Ves? Entonces, en aquel tiempo la iglesia se creía que era mejor que Israel, que era mejor que el pueblo de Israel. Entonces, nosotros en este tiempo, el Señor nos manda es que oremos por Israel, con todos sus errores, con todas sus fallas que nosotros estamos viendo, pero ese es el pueblo de Dios. Tenemos que orar por ellos. ¿Ves? No juzgarlos. No hablar mal del pueblo de Israel, porque el mismo Pablo lo dice aquí, pues, no hay un justo. Entonces, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Gloria a Dios. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué nosotros buscamos a Dios? ¿Por qué lo buscamos? Uno que me diga. ¿Por qué lo buscamos, hermano? ¿Por qué lo buscamos? ¿Ah? ¿Por qué lo buscamos? Nosotros lo buscamos porque hubo un momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y porque en ese momento vino el Espíritu Santo y entró en nosotros. Porque antes no lo buscábamos. La gente dice, yo creo en Dios. No, yo amo a Dios. A mi manera, dice la gente. Y otros dicen a mi manera, sí. No, yo amo a Dios a mi manera. O le sigo a mi manera. Yo creo en la Biblia, pero no la leen. No leen la Biblia, no leen la palabra de Dios. Entonces muchos creen que aman a Dios, pero la palabra dice lo contrario. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Nosotros empezamos a entender después que el Espíritu Santo llega a nuestra vida. Es la única manera que nosotros empezamos a entender. Y muchas veces no entendemos. Muchas veces no entendemos. No entendemos todo lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Yo he leído pasajes bíblicos y no entiendo. Yo no entiendo. Y le digo al Señor, Señor, enséñame. Y pasan tiempo, es cuando yo vengo a entender lo que el Señor me está hablando. Lo que el Señor me está hablando. Entonces, por eso que dice, no hay quien entienda, sino cuando nosotros le pedimos al Señor que nos enseñe, Señor, enséñame, Señor, háblame, dame sabiduría, dame entendimiento, dame conocimiento. Y es ahí, cuando lo hacemos de corazón, el Señor nos empieza a enseñar. ¿Ves? Y eso es lo que estaba pasando en ese tiempo con el pueblo, pues, la iglesia. Gloria a Dios. Pablo le tuvo que hablar de esta manera a la iglesia y la escribió de paso. Les habló y la escribió. Gloria a Dios. Dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. La gente en el mundo dice, no, yo creo en Dios y este, que si el otro, pero no buscan a Dios. La única manera de que nosotros busquemos de Dios es que orando
clamándole a él. Porque Jeremías 33 dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos que clamarle al Señor. Tenemos que clamarle. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos mantener firmes. Y muchas veces fallamos. Fallamos porque somos carne. Debemos fallar, pero ese no es el caso. Esa no es la idea de que todo el tiempo nosotros estemos fallando. Porque así estaba Israel. Así estaba el pueblo de Israel. Ellos estaban hundidos en los errores, en las fallas. No les importaba matar a un hermano. No eran hermanos, porque todo el pueblo de Israel, las 12 tribus eran familias, eran hermanos. ¿Es o no es? Hermanos. Y ellos asesinaban a sus hermanos, derramaban sangre de sus hermanos. Pero Dios, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, no quiere que su iglesia pase por esto. Muchas veces, en decirle algo a un hermano que no sea conforme a las escrituras, conforme a la verdad, conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, se le puede decir algo que lo lastime con nuestra boca, con nuestra lengua. Lo podemos herir y hasta matarlo. Por eso es que el Señor nos manda a que tengamos amor, que nos amemos unos a los otros y que sea un amor sincero. No es un amor por encima, nada más. No, un amor sincero. Yo veo que a creer en el Señor siempre he tenido esto, que nosotros somos los verdaderos, la verdadera familia. La Biblia lo dice. Somos la verdadera familia en Cristo. Porque Él nos compró a precio de sangre. Israel, Dios los reunió de Egipto. Los sacó de Egipto. Pero ellos se habían contaminado con el mundo. El mundo de aquel tiempo. Cayeron en la idolatría, cayeron en tantas cosas que cayó el pueblo de Israel. Y terminaron de esta manera. ¿Qué fue lo que hicieron con nuestro Señor? No tuvieron misericordia de Él. No fueron a las escrituras y analizaron y buscaron y le pidieron al Señor sabiduría para saber quién era ese hombre que predicaba diferente de lo que decían ellos. No lo buscaron, todo lo contrario, fueron y lo asesinaron. Lo pusieron en manos de gentiles para que lo destruyeran, para que lo mataran. Amén. Para que lo mataran. Entonces ellos no buscaron de Dios. No buscaron de Dios, sino que se complacieron a sí mismos haciendo la maldad. Y después dijeron, Señor, aunque Pilato fue el que lo dijo, se lavaron las manos. Se lavaron las manos. Cuando se le entregaron a los romanos, se lavaron las manos. Y después no quisieron las 30 monedas de plata que se cogían en el templo. No, ese es derramamiento de sangre, no queremos eso. Fíjense cómo actuaron ellos. Porque ya venían ya contaminados con toda su religiosidad que tenían, porque eran unos religiosos, los fariseos. ¿Ven? Los sacerdotes eran unos religiosos, estaban acostumbrados, tenían una costumbre. Entonces, de esa manera actuaron contra nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mira que bien. Dice, no hay ningún justo ni a uno, no hay quien lo entienda, no hay quien busque a Dios. Todas se desviaron a una y se hicieron inútiles. Fíjate cómo habla Pablo.
La iglesia para ese tiempo le está hablando a la iglesia de los romanos, no a la iglesia católica, ¿no? A la iglesia cristiana para aquel tiempo. Pablo le hablaba de esta manera y la dejó escrita para nosotros para este tiempo. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Es lo que pide siempre. Nosotros tenemos que ser útiles a la obra de Dios. No podemos seguir siendo inútiles. Tenemos que trabajar en la obra del Señor. Amén. Y yo he visto, sí, lo he visto aquí, no inútiles. He visto hermanos que así se mueven y eso, y oye, hasta limpiando y todo eso. Y cuando se reúnen todos, ayudan, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Es así como el Señor nos va a bendecir. Nos va a bendecir. Porque Él no quiere obreros inútiles. Debemos de predicar la palabra. Yo, por ejemplo, yo no soy un predicador, ¿cómo se llama? Un evangelista, como hay muchos jóvenes que llegan y empiezan a predicar, se montan en autobús, y esto, que es el otro. Yo busco personas, o me pongo a hablar con muchas personas, o con las personas que el Señor me pone, y hablamos. Y aprovecho, me viene, por ejemplo, me viene con política. Háblame de política, yo leo que hable. Pero en un momento de que me da la oportunidad, me predico la palabra. Empiezo a hablar, mira, por esto, y agarro la política y la llevo a lo espiritual y empiezo a hablarle del Cristo, a hablarle de nuestro Señor. Es una manera, no sé si es una, ¿cómo se llama? Una táctica que el Señor me ha dado para yo. Yo me monté en un, por ejemplo, a un hermano llamado José. Mi hermano José, él me dice, oye hermano Juan, ¿cómo haces tú para cuando nos montamos en un taxi y tú empiezas a predicar al taxista? Yo no puedo, y es pastor hoy en día, mi hermano José Delgado. ¿Cómo haces tú para predicarle? No sé, eso me lo da el Espíritu Santo. Y yo lo hago de esa manera, y me siento con alguien, nos ponemos a hablar y eso, y ya estuve predicando la palabra, porque ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer para que la persona no se vaya sin la palabra, aunque sea Cristo te ama, Cristo viene pronto, ¿ves? Entonces es lo que tenemos que hacer para que no seamos inútiles, como dice la palabra, hablar de Cristo, hablar la palabra. Esperar que sea el Espíritu Santo que nos dé palabra para esa persona. El domingo mi hermano Rudy decía, hablaba que cuando él decía que no va a las naciones, ir a las naciones, que tiene que predicar a sus vecinos y todo eso. Y es verdad, y es una gran verdad. Nosotros queremos que el Señor nos mande a las naciones, o a otro país más cercano, Colombia, decir Inglaterra, Francia, si no le predicamos a nuestros vecinos. Si estamos siendo siervos inútiles delante del Señor cuando no le predicamos a nuestros vecinos. Tenemos que hacerlo para no ser inútiles, para traer almas a la congregación. El pueblo de Israel lo que estaba era dividido. El mensaje del Evangelio se le dio al pueblo de Israel. Ellos eran los encargados de llevar ese mensaje. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Unirse a ellos y contaminarse. Se contaminaron. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Ellos se contaminaron. Nosotros no nos podemos contaminar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si te puedes acercar a una persona que borrachito o cualquiera persona que necesite de la palabra de Dios, ¿qué podemos hacer? Y predicarle la palabra. Una de las cosas que yo cuando empecé
yo me acercaba, y la gloria sea para el Señor, con los vikingos, y me sentaba con ellos. Aquí en el 19, bastante veces lo hice. Bastante veces lo hice. Me sentaba con ellos y les hablaba de la palabra. Unos que me amotinaban, me decían groserías, y me decían cosas, pero no, yo les dejaba la palabra. No sé, viene de tantas personas que yo le hablé de la palabra, le hablé la palabra, uno les hizo el llamamiento, no sé si todavía están en el Señor o no llegaron, no sé, yo sí lo sabe. Entonces, ese es el trabajo de nosotros, para mantener la iglesia unida y que crezca, no desunida como estaba Israel. Sigamos. Dice, todos se desviaron a una, ven el 12, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ves? No podemos decir yo soy bueno, porque no estamos tomando la gloria de Dios. No hay ni un bueno, dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Somos buenos cuando el Señor nos usa para salvar un alma, para llevar el mensaje a una persona, para orar por un enfermo. Pero es el Señor que está en uno, es el Espíritu Santo que nos hace buenos. Es el Espíritu Santo, porque estamos obedeciendo lo que el Señor nos dice. Pero es muy claro, cuando dice que no hay ni siquiera uno. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, ya le dimos Santiago, veneno de aspides y debajo de sus labios, de sus labios, era lo que decía mi hermano. El enemigo viene, como decía mi hermano, a poner huevecillos. ¿Sabe por qué lo hace? Porque si estamos descuidados, si no estamos velando, el enemigo va a venir y va a poner esos huevos en nuestra mente. ¿Para qué? Para traer veneno a la iglesia y confundir. ¿Ves? Cuando Roy hablaba que tuvo un sueño, sobrino, el pastor, que tuvo un sueño y que vio que el enemigo estaba poniendo huevos a los hermanos, a los hermanos. ¿Ves? Entonces tenemos que cuidarnos de eso. ¿Por qué? Porque esa es la obra de Satanás, esa es la obra del diablo. Entonces lo dice la palabra, no fue un sueño, no, porque el Señor te lo reveló conforme a lo que dice la palabra de Dios. Quiere decir esto, dice así, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua no engañan. Entonces, nosotros no podemos engañar, tenemos que hablar la verdad. Hablar la verdad, así duela. Pero tenemos que decirle la verdad, si hay un hermano que está fallando, que sea yo. El hermano le dice, hermano, la palabra dice esto, esto y esto. Y le viene con la verdad. Y en vez de destruirlo, lo que lo va es a edificar, si está, si todavía no ha caído en la carne. Si no se mueve en la carne, porque si todavía se mueve en el espíritu, él lo va a reconocer. ¿Cuántas veces no nos ha hablado el Señor aquí en la congregación? Bastante nos habla, ¿verdad? Nos enseña. Entonces, no podemos dejarnos engañar con el enemigo. Entonces, porque eso es lo que él quiere poner en nuestras mentes. Mire, cuando nosotros estamos durmiendo, el enemigo se acerca, llega a tratar de poner cosas en nuestras mentes si nosotros estamos descuidados. ¿Sí? Si estamos descuidados, el enemigo se acerca para destrucción, para que nosotros destruyamos la iglesia, al pueblo, a un hermano,
Eso es lo que hace el enemigo. Entonces, voy para el 13, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno y aspide hay debajo de sus labios. ¿Qué significa aspides? Ya lo voy a llevar, es una serpiente. El aspides es una serpiente. Gloria a Dios. Dice, especie de víbora muy venenosa. Muy venenosa. No dice venenosa, muy venenosa. Serpiente de Egipto. Y Egipto simboliza el mundo. Bueno, lo que mi hermano pastor te estaba diciendo, hablaba sobre el domingo, sobre los huevillos. ¿De dónde vienen? Del mundo. Del mundo. Y el enemigo puede utilizar a alguien del mundo preparado en las cosas espirituales, pero diabólicas, para traerlo dentro de las iglesias. Y eso es lo que trae. Si nosotros nos descuidamos, eso es lo que el enemigo va a poner en nuestras mentes. ¿Sí? Huevillos, veneno. ¿Qué es lo que siente una serpiente? Veneno. ¿Y de dónde vienen? De Egipto. Lo dice Isaías, lo dice Pablo aquí en Romanos. Víbora, muy venenosa, o serpiente de Egipto. Y Egipto simboliza el mundo. Amén. O sea, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos dejar contaminar con el mundo. Porque el mundo lo que quiere es destruir a la iglesia. Porque son las persecuciones. Y lo estamos viendo en videos, gloria a Dios, por esos videos que están poniendo de la persecución que hay en estos países, en África, en Siria, que se puso más fuerte la persecución. Y esperemos y que el Señor, bueno, nos guarde, pero estamos propensos también a la persecución. Estamos propensos. Pero si estamos guardados, si estamos buscando de Dios, eso no nos va. Porque la palabra dice que morir en Cristo es ganancia. Si yo muero por la causa de Cristo, no me voy a perder. Si yo no niego al Señor, no me voy a perder. ¿Ven? Claro, hay que estar firme en el Señor para que estas cosas no sucedan. El pueblo de Israel en su persecución, el Señor permitió que Israel fuera socavado, fue perseguido, fue llevado a cautiverio. ¿Por qué? Por la condición que ellos estaban. Y ellos lo dicen, que Dios los había abandonado, como lo dice aquí en Gloria a Dios. Lo voy a volver a leer. Ve aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ellos estaban divididos y de paso estaban divididos con el Señor. Estaban divididos. Hicieron división entre ellos. No estaban unidos. Eran las 12 tribus de Israel. Las que quedaron, las que estaban ahí. Porque las otras fueron esparcidas. Pero ahí estaban de la tribu de Israel. Las 12 de la tribu de Israel estaban, las 12 tribus. No completas, pero estaban ahí. Pero que estaban divididas. Y hermanos, hermanitos. ¿Sí? Así como nosotros, hermanos de sangre, pero en la sangre de Cristo. Es un hogar, si hay 10 hermanos, por decir algo, y todos, uno por un lado, el otro por otro lado, se divide esa familia,
¿Qué pueden hacer? Nada, porque están divididas. Uno contra otro, se pelean, se insultan, y así sucede en la familia, muchas familias. Se maltratan, se pelean, se quitan hasta las cuñadas, las mujeres, en esa familia, cuando son de esa manera, porque están divididos, están enfermos. ¿Ves? Hay violencia dentro, y así estaba Israel en ese tiempo. Voy a seguir entonces en el 5, dice, el 6 dice, sus telas no servirán para vestir, estoy en Isaías 59, sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertas, sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña, está en sus manos. Así estaba este pueblo. ¿Ves? Así estaba Israel, de una manera como actuaban ellos. Y el Señor les hablaba por medio del profeta. Gloria a Dios. Obra de rapiña en sus manos. Sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar ¿qué? La sangre inocente. Sus pensamiento de iniquidad. Nosotros como iglesia, nuestros pensamientos tienen que ser los pensamientos que Dios nos ponga. No los pensamientos que nos ponga el enemigo. ¿Sí? Porque no podemos, claro, la mente de... ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién? Pero Él puede poner, Él nos pone a nosotros parte de su mente, de esos pensamientos de bien, no pensamientos de mal, para que nosotros podamos mantenernos firmes, unidos como iglesia, como hermanos. Tenemos que tener esos pensamientos. Yo no puedo tener un pensamiento de maldad para un hermano, sino un pensamiento de bien. Y eso lo hace el Señor a través de su Santo Espíritu, para que yo lo tenga. Porque en la carne en la carne no, tenemos que estar en lo espiritual. ¿Sí? De una manera espiritual tenemos que estar, para que nosotros podamos tener pensamientos de bien. Muchas veces el Señor le pone pensamiento a los, cuando dice, ora por un hermano, ora por uno de mis hijos, fulano de tal. ¿Es un pensamiento de mal? ¿Sí? Si está enfermo, Dios lo ha hecho. Yo he escuchado testimonios donde el Señor le habla a un hermano, está orando y le dice, órame por tal hijo, por fulano de tal, le dice. Y Dios lo ha hecho. ¿Sí? El Señor una vez lo hizo conmigo, pero eso fue una sola vez. Lo hizo conmigo, lo hace con usted, lo puede hacer con cualquiera de ustedes, el Señor lo puede hacer. Ponerle un pensamiento de bien, un pensamiento, orar por un hermano, por cualquier necesidad y todo eso. Dios lo ha hecho y lo hace. ¿Pero para qué? Para que la iglesia se mantenga unida. Porque Él no quiere pensamiento de mal. Antes sí. Cuando estábamos en el mundo, cada ratito, un pensamiento de mal. Le venía el enemigo y mira, esto. Así. Y lo toleraba. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo. O no teníamos el Espíritu Santo. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque los pensamientos no son los pensamientos de Dios, son los pensamientos del enemigo, son pensamientos de mal, de maldad. Entonces, Dios no quiere que nosotros tengamos esos pensamientos, sino pensamientos de bien. Aunque el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, pero el Señor pone pensamientos para que nosotros hagamos su voluntad. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. No se me duerman. Yo no soy tan elocuente como mi pastor. Esto es una enseñanza. Amén.
Gloria a Dios. Entonces, dice, sus pies corren al mar y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Gracias al Señor, que el Señor nos llamó a sus caminos. Amén. Como dice su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, son los caminos del Señor. Nuestros pensamientos tienen que ser los caminos del Señor. Constantemente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo, mi camino, ¿cuál era mi camino? El mundo. Como decía el aguardiente. Aunque gracias al Señor nunca fui, como le digo, bebía aguardiente y todas esas cosas. Parrandero, peleón, mujeriego. Por eso se lo conté a ella, porque después no... Sí, se lo conté yo a ella, todo eso. Pero tenía pensamiento. Llegó un momento, caí en el alcoholismo. Yo caí en el alcoholismo. Y bueno, y el Señor, bueno, en su inmensa misericordia me llamó. Y estuve a punto hasta de quitarme la vida. Miré los pensamientos, hasta contra uno. Pensé en suicidarme. Yo no era cristiano, era un mundano. Y entonces, ¿qué pasa? Que intenté de hacerlo. Yo era policía, en aquel tiempo estuve en la policía, en el 76, 1976, yo estuve en la policía. Y yo cuidaba en el Foguerera Maracay. Entonces fue un 31 de diciembre, tuve un problema muy serio. Y entonces estaba completamente destruido. Mis pensamientos ya no eran los pensamientos humanamente que Dios nos ha puesto, sino pensamientos de suicidio. Pues. Y fui, me agarré un revólver que yo cargaba, un 38 cañón largo, que parecía una escopeta, y llegué y me lo puse aquí. Y cuando ya estuve a punto de montar el percutor y estuve a punto de apretar el gatillo, y entonces, ¿qué pasó? Que escuché una voz y me dijo, no lo hagas. Yo busqué por todas partes y yo decía, ¿quién me habló? Y volví nuevamente. Y así. Y entonces cuando intenté otra vez, no lo hagas, me dijo. Volví otra vez, miré para todos lados, no vi a nadie. Cuando volví otra vez, me dijo, no lo hagas 3 veces. El Señor habla 3 veces. En ese momento bajé el revólver y entonces me fui, busqué por ahí a ver quién era. Yo le digo, porque como ahí en la parte de atrás de la fósforo se metían personas a robar, ¿ves? A robar fósforo, mira lo que se metían a robar fósforo. Bueno, y entonces no conseguía a nadie, fundé mi pistola, mi revólver y me fui caminando y llegué a la casilla. Entonces el jefe mío me dijo, me vio, me dijo, ¿qué pasó, Juan? Porque él me conocía mucho. Me dijo, ¿qué pasó, Juan? ¿Qué pasó por tu cabeza? Y entonces yo le dije, mira, me iba a suicidar. Pero yo escuché una voz que me dijo 3 veces que no lo hiciera. Ahora díganme ustedes, si fuera así el otro, pensamiento de maldad, no fuera suicidado, no estuviera aquí hoy, esta noche. No estuviera esta noche aquí con ustedes, estuviera ya llevando candela. Bueno, esos son pensamientos de mal. Eso lo pone el enemigo. No debemos dejar que esos pensamientos no es quitarse la vida contra los hermanos, contra la iglesia. Amén. No debemos dejar que esos pensamientos nos agarren a nosotros. Todo lo contrario, tenemos que desecharlo. Todo pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. El enemigo me ha llegado con esos pensamientos, hermanos.
Me ha llegado con ese tipo de pensamiento y rápido yo le digo, se lo digo de esta manera. Todo pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Y se va. Si nosotros tenemos un pensamiento de mal contra un hermano, hay que hablar de esa manera. No dejar que esos huevillos se incuben y empiecen a salir las serpientes. No podemos dejarlo. ¿Para qué? Para poder estar unidos. Gloria a Dios. ¿Cómo es que se llama el tema? Que se me olvidó. El tema. ¿Ah? ¿Cómo es que se llama el tema de la enseñanza? Confesión del pecado. Confesión del pecado. Oye, me gustó eso. Tienen pensamiento de bien. Confesión del pecado. Y el otro, el tema bíblico de la Biblia. Confesión del pecado de Israel. Y el que me dio el Señor dice confesión de pecado. Entonces, tenemos que confesarlo. Cuando nos vengan esas cosas a nuestra mente, tenemos que confesarlo, tenemos que decirle al Señor. ¿Ve? Y el Señor está presto para oírnos. Porque lo que muchas veces, como dice la Biblia, que dice que tenemos que estar presto para oír y tardo para hablar. Tenemos que estar presto para escuchar la voz del Señor, lo que nos dice el Señor, para no caer en esas cosas. Es un propósito. Yo no sabía, yo cuando llegué a los caminos del Señor, yo no sabía lo que era la cuestión del que si el propósito, que si esto. Pero fue un propósito de Dios rescatarme. ¿Sí? Rescatarme en ese tiempo. Y le estoy hablando del año 76, imagínense usted. Yo llegué a los 40 años al Evangelio. Fíjate, mira el propósito de Dios. Mira la mente que el Señor que estaba preparando para ponerla en mi mente, para ponérmela, para dármelo. Para que hoy usted esté aquí hablando. ¿Ah? Para que hoy usted esté Exacto, para que yo esté aquí. Yo tenía un año. ¿Usted tenía un año? Ah, bueno. La hija mía tenía, ¿cuántos años tienes tú? Gloria a Dios. Sigamos entonces. Voy a leer el 9. El 9 de Isaías 59 dice: por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. ¿Ustedes no creen que todavía Israel está en oscuridad? ¿Mm? Lo que pasa es que la inmensa misericordia de Dios es la que los guarda a ellos. Y los ha salvado de cantidades de atentados que le han lanzado los otros países. ¿Ves? Pero nosotros no estamos en tinieblas, estamos en la luz. Y la luz es Cristo. Amén. Estamos en la luz de Cristo. Y por eso estamos como hermanos. Somos hermanos. Ustedes son mis hermanos. Amén. Mis hermanas, varones, hay unos hermanos Maluenga, hermanos ya, los jóvenes. Un contado de los varones. Ah, el hermano Charlie. Necesitamos más varones. Se necesitan más varones. Parece mentira, pero en todas las congregaciones lo que hay más hermanas que varones. Como decía, Vitriago, que los varones estaban en los patios de bola y las hembras estaban en las iglesias. Preferían más estar en un patio de bola, jugando dominó, bebiendo aguardiente, que estar con el Señor. Pero las hembras son, hay más hermanas que varones. Gloria a Dios. Entonces seguimos. Voy a leer otra en el 9. Por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores. Un resplandor era que tenía, un resplandor. Pero estaban en tinieblas.
porque la luz tenía que llegar a ellos. Gloria a Dios. Y la luz le llegó. Pero ellos creyeron que iban a pagar esa luz y no pudieron pagar esa luz, apagarla. A nosotros sí, porque nosotros no las pueden cortar cuando no la apagamos. Entonces, Cristo, creo que 300 años después vino Jesús. Vino Jesús, 300, 400 años. A mí se me ha olvidado un poco, porque yo antes estudiaba mucho esto, pero... Entonces, les llegó la luz a los judíos, a los israelitas, les llegó la luz. Pero ¿qué pasó? Ellos, por su maldad, porque ante ellos había mucha maldad, habían personas que no, eran malos, siempre han sido malos. Los fariseos, los saduceos, los más feos, eran los más malos que tenía en Israel en ese tiempo. Cuando aparece Jesús, ellos creyeron que podían eliminar esa luz. Y Dios le envió la luz. Le envió la luz. Y aquí habla de que no daban en la luz, no había luz en ellos, no estaban. Un pequeño reflejo era lo que tenían. Pero vino Jesús, que es la luz del mundo, y lo asesinaron. Pero ellos creyeron que habían matado, eliminado esa luz. Y resulta que se hizo más fuerte esa luz. Porque esa luz nos alcanzó a nosotros. Por lo que ellos hicieron, por esa causa, esa luz está en nosotros. Que es Cristo. Amén. Palpamos la pared como ciegos. Estaban ciegos. Ellos estaban ciegos. Al final, ¿no vino el Señor a darle vista a los ciegos? Muchos ciegos en Israel recibieron la vista. Ciegos, hasta ciegos de nacimiento recibieron la vista. Pero ellos eran ciegos, pero ciegos no solamente natural, sino ciegos espirituales. Ciegos espirituales. Y Dios le dio y vino a darle la vista a ellos, porque estaban ciegos. Gloria a Dios. Como dice aquí, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tenían ojos, pero estaban ciegos espiritualmente. Gracias al Señor, que el Señor nos abrió nuestros ojos espirituales. Podemos ver. Tenemos que pedirle al Señor que nos abra nuestros ojos espirituales para ver mejor las cosas espirituales. Tenemos la luz de Cristo. Podemos ver claramente. Tenemos la palabra que nos da vida. Tenemos al Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante que nosotros nos mantengamos apegados a la palabra, al Señor. Amén. Para que podamos, que esa luz no se vaya. Amén. O no sea quitada esa luz. Dice, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas, como sin ojo. Trompezamos al mediodía como de noche. Fíjate, ¿cómo lo dice? Tropezaban al mediodía como si estuvieran de noche. Así estarían de ciegos. Estamos en lugares oscuros como muertos. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Y el Señor nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Como lo dije, yo me iba a quitar la vida. El Señor no solamente me alargó la vida, ahora más todavía, porque ahora no tengo conocimiento, y gracias al Señor, de su palabra. No tengo un conocimiento tan profundo como hay otros teólogos y todo eso, pues. Pero tengo conocimiento, porque el Señor me dio la luz y puedo ver
Y cuando el Señor pone en uno para que uno vea lo espiritual. Yo he visto cosas, el Señor me ha abierto a mí los ojos espirituales. Le voy a decir esto, mire, yo cuando estaba en el mundo yo veía cosas. Yo veía cosas. Yo veía a los demonios. ¿Ves? Pero yo, como estaba en mi ignorancia, yo veía un espanto, decía yo. No, es un espanto, es un muerto. Me salió un muerto, no. Y yo lo vi. Yo vi el ángel de la muerte cuando fue a buscar a una persona. Mire de dónde vengo. Y yo era un borracho. Pedía un parrandero, mujeriego. Era yo. Y yo veía esas cosas. Ahora, ¿cuánto no más ahora? ¿Por qué no lo vemos? ¿Será que el Señor nos ha quitado ese don? Porque tenemos que buscar más del Señor. Y perder, como le decía, y perder miedo. Y perder el miedo. Porque así como decía mi pastor, si le tenemos miedo, si le va a tener miedo una cucaracha, una chiripa. ¿Ah? Tiene miedo a la cucaracha. ¿En serio? No, yo no puedo ver la cucaracha porque corro. Y así, tantas cosas que hay que nos pueden producir miedo. Una cosa que nos da un poquito de miedo, pero que no se haga. Porque tiene que darnos miedo, porque somos humanos, nos da miedo. ¿Eh? Yo vi la muerte, no es la primera vez. No es la primera vez. Yo vi la muerte pasar a buscar a una persona. Un sitio, eso fue en Mariara. Y yo vi pasar la muerte así. Y la persona que estaba con que yo estaba ahí hablando, yo le dije, mira, por ahí pasó, por ahí va la muerte a buscar a la vecina. Y tú vas a escuchar que vas a decir, ay mamadita, ¿por qué te fuiste? Y lo mismo lo dijo la muchacha. No sé quién fue, si fue el diablo, no sé. Pero yo lo dije, lo profeticé antes que pasara. Y mira, el ángel de la muerte, yo lo vi pasar. Vi los demonios, he visto, no todo el tiempo, eso sí, no todo el tiempo, pero yo los he visto. ¿Sí? ¿Y cuánto no le pido al Señor que para yo seguir en esto, ver estas cosas? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque en nosotros está la luz, y la luz es Cristo. Amén. Sin miedo. El día que ustedes vean algo, escuchen algo, reprendan en el nombre de Jesús. Eso, repréndanlo. ¿Ah? Y hay que decirle a la gente, porque a la gente hay que sacarla de su ignorancia, para que la luz llegue a ellos. Para que la verdad de Cristo llegue a esas personas. Hay que decírselo. Yo en esa parte yo les digo las cosas. Yo les digo. No, eso es mentira. Eso es una mentira del diablo. Eso no es ningún muerto. Dice la palabra que los que están muertos, pero en el espíritu y en el alma. Pero ellos están ahí. Dice, eso no son muertos. Eso es un demonio. Demonio. Hay que decírselo a la gente. No, pero que tengo que respetarle sus creencias. No, eso no. Porque hay que decir la verdad. ¿Verdad? Para eso nos llamó el Señor. Por eso es que el pueblo de Israel estaba en su ignorancia. Estaban sumidos, dormidos, bueno, en su ignorancia en que ellos estaban. ¿Por causa de qué? Por causa de su maldad. Porque el Señor se tuvo que alejar de ellos. Porque el Señor no está donde está el pecado. Avísame para verlo. Ok. Dice, gruñimos como oso, todos nosotros, y gemimos lastimeramente como paloma, esperamos justicia y no hay salvación. Ellos esperaban justicia, esperaban salvación, pero cuando el Señor le envió la justicia y le envió la salvación, ellos eliminaron eso. Mataron a Jesús, que era el que traía la salvación, era el que traía la justicia. Y ellos pedían justicia, pero ellos no hacían la justicia de Dios.
no hacían conforme a los mandamientos que el Señor les dio a ellos. No lo hacían, hacían lo contrario. ¿Sí? Hacían lo contrario. ¿Por qué? Por la forma que ellos estaban viviendo en pecado, en desobediencia, en maldad. Gloria a Dios. Pero nosotros como iglesia tenemos que andar en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él nos justificó. Por eso nosotros somos justos. Somos justos. ¿Por qué? Porque Él nos justificó a través de su sangre. Amén. Nos hizo justos. Porque dice, en Romanos dice que no hay ni un justo. Ni siquiera uno. Todos se desviaron, dice la palabra, que todos nos desviamos. Todos nos desviamos. Estaba hablando de ese tiempo a la iglesia, de ese tiempo. Pablo, en el libro de Romanos, se habían desviado. Amén. Entonces no había ningún justo. Somos justos porque Cristo nos justificó. Jesús nos justificó a través de su sangre preciosa. Nos compró, nos redimió. Por eso es que somos justos. No, que yo soy muy bueno. Mentira del diablo. No somos buenos. No, el Señor nos hace buenos para que seamos buenos. Cuando hacemos una obra del Señor. Desde Cristo. ¿Ah? Desde Cristo, cuando hacemos la obra de Cristo. Exacto. Por eso que somos buenos. Entonces, hay gente en el mundo que dice, no, yo soy muy bueno. Yo soy muy dadivoso. Sí, ok, puede ser dadivoso y todo eso, pero tienes que arrepentirte y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador para poder alcanzar la salvación. Porque si no, no. Entonces, nosotros somos justos porque hemos sido justificados. Y el pueblo de Israel no habían alcanzado la justicia. No la habían alcanzado. Jehová le manda al justo y lo matan. Que lo entregan a los impíos. ¿Mm? Entonces, y ellos estaban pidiendo justicia. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Ahí están confesándolo. Es una confesión que ellos están haciendo, ¿verdad? Delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Siempre el que entra en pecado, él va a atestiguar. Él va a atestiguar. El pecado es el que atestigua. ¿Sí? Entonces, bueno, ellos andaban en esa condición contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades. Ahí hay la confesión. Ya ahí ellos empezaron a esa confesión. Estaban aceptando de que ellos andaban mal delante de Dios, andaban en pecado, cometían iniquidad. Ya le voy a hablar sobre lo que significa la iniquidad. Vamos a ir acá en Efesios 4:31. El que lo tenga lo puede leer. Efesios 4:31. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Ok. Cuatro 31 de Efesios. Quítense de vosotros toda amargura. Y eso es lo que había en Israel en ese tiempo. Vivían amargados. Por eso es que derramaban sangre. ¿Qué puede cometer una persona que esté amargada? Crimen. Puede matar a una persona.
Eso es lo que puede hacer. Entonces, ellos vivían en esa condición, estaban amargados, vivían amargados por la condición de que ellos estaban, por su pecado que ellos cometían. ¿Sí? No les importaba, vuelvo y lo repito, no les importaba matar a su hermano, derramar sangre inocente, derramaban ellos. Gloria a Dios. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo. Esa gente vivían enojada, vivían mal, más que estaban en cautiverio. ¿Ven? Nosotros como iglesia tenemos que quitarnos esto. Amén. Por eso que dice, quite de vosotros toda amargura. La amargura produce aflicción. La persona que vive amargado todo el tiempo, vive afligido todo el tiempo. Afligido. ¿Ok? Y todo el tiempo está mal. ¿Sí? Dice, la aflicción debe de causar amargura. Isaías 53, 6 y 12. ¿Quién lo tiene por ahí? Isaías 53, 6 y 12. Vamos a ver si lo agarro yo primero. Isaías 53, 6 y 12. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiados él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Por sus transgresores. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Pero ya él había sido escogido para cumplir eso. Para que nosotros hoy en día, y por los siglos que han pasado, ¿verdad? En el momento en que Jesús resucitó y ascendió a los reinos de los cielos, empezó la iglesia a predicar, y eso, los apóstoles empezaron a predicar la palabra. Entonces, ¿para qué? Para que en este tiempo nosotros estemos disfrutando de todo ese sacrificio que hizo Jesús. Por eso no debemos de estar amargados. No debemos de vivir una vida de amargura. Todo lo contrario. Y si hay amargura dentro de nosotros, tenemos que pedírselo al Señor. Que nos dé fuerza, porque Él no nos los va a quitar. No los va a quitar, sino pedirle fuerza al Señor. Y a través del Espíritu Santo, Él nos las va a dar. Y nosotros vamos a ir soltando todo eso. ¿Sí? Porque muchas veces, no, eso me lo quita el Señor. Eso me lo quita Dios. No se lo entrega. ¿Ah? No se lo entrega. Sí. Exacto. Tenemos que entregárselo.
Decirle, Señor, mira mi condición. Entonces, él va a venir y nos va a quitar todo eso. Y no vamos a andar afligidos, porque la aflicción ya Cristo se la llevó, ahí lo dijo, lo leyó la hermana, la aflicción se la llevó en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras aflicciones, las llevó. ¿Por qué tenemos entonces que andar afligidos todo el tiempo? No. ¿Por qué tenemos que andar amargados? Que si alguien viene, yo tengo una cara, de mi esposa, mucha gente le decía, mira, pero tu esposo tiene una cara seria. Ese señor sí es serio, porque ese señor es así. Yo no, usted no lo conoce a él, no sabe cómo es. Esa es su forma pero trátelo para que usted vea. Trátelo para que usted vea cómo es él. Su personalidad. Entonces, me veían, entonces como que yo estuviera amargado. No, yo de amargado estuve cuando estuve en el mundo. Pero en el Señor, me dijo el Señor, quita toda amargura de mí. Yo no quiero vivir amargado. No quiero, ¿por qué? Porque Cristo se llevó mi amargura, se llevó mi aflicción. A veces andamos afligidos, no nos podemos afligir, porque ya Cristo se llevó nuestra aflicción. Amén. Amén. Sigamos. Gloria a Dios. Estamos en Efesios capítulo 3, ¿no? ¿Qué dije? Gloria a Dios. Se me perdió. Me disculpan. Me disculpan. 31, Efesios 4:31. Fue que se me ocurrió la... Ok, 4:31. Gloria a Dios. Entonces dice, quítense de vosotros. Mire cómo dice, quítese. No dice que el Señor no lo va a quitar. Dice, quítese. Hay veces que leemos la palabra y no entendemos. ¿Ves? Entonces yo he escuchado mucho. Yo mismo, antes del Señor, quítame esto. Y tengo que decirle al Señor que me dé fuerza porque me lo quita. Hasta que aprendí. Entonces, quítese de vosotros toda amargura, enojo. Uno se enoja por no dejar. Por cualquier tontería uno se enoja. Y si en ese momento dice que en ese momento que esté enojado y viene el Señor o se muere de un infarto y se muere, no se puede perder. ¿Ve? El pueblo vivía enojado, de Israel vivía enojado. ¿Por qué? Por las circunstancias en que ellos estaban. La forma como ellos vivían, se odiaban y eran hermanitos y hermanos de sangre. ¿Ve? Hermanos de sangre. Entonces, y nosotros somos hermanos de sangre. Porque fuimos comprados por la sangre, lo vuelvo a repetir, por la sangre de Cristo. Acuérdense de esto. Nosotros somos los verdaderos hermanos. Yo siempre he dicho lo voy a decir de esta manera. No sé cómo lo van a tomar. Si nosotros somos hermanos, ¿verdad? Pero si a un hermano de nosotros, que el Señor lo guarde y que alcance la salvación, se muere y se va sin Cristo. Cuando estemos allá y lo veamos, cuando estemos allá, pero nosotros somos hermanos en Cristo. Por eso es que el Señor manda en su palabra que debemos de amarnos. Dice que nos amemos los unos a los otros. Porque todos somos hermanos. Porque somos verdaderos hermanos. Creo que esta noche me gustó esto que el Señor me lo dio y que yo lo pueda decir, pero esa es mi convicción. Siempre he tenido esa convicción, esa certeza de que somos los verdaderos. Vivimos como viven los hermanos, se van, se casan y eso, y se van y todo, pero llega un momento en que se reúnen
la familia. Pero en vez de reunirse como ¿verdad?, hermanos de padre y madre, porque nosotros somos hermanos por la sangre de Cristo, pero como de padre y madre se reúnen y eso. ¿Y cómo termina muchas veces? Cuando se empiezan a beber y a recordar el pasado. No, que tú me golpeaste, que tú me diste un cogotá cuando yo estaba chiquito, me rompiste la boca, que esto, y ahí terminan peleando y hasta se matan. En Estados Unidos, los negros, los de color de Estados Unidos se llaman hermanos. Los afroamericanos, afrodescendientes somos nosotros, ellos son afroamericanos. Bueno, no se matan. Y ellos se llaman hermanos. Los musulmanes, los israelíes, los iraquíes y todo, ellos se llaman hermanos. No se matan. ¿Ah? Aquí en Venezuela que dicen llamarse hermanito y eso, y se reúnen y se matan uno a otro y todo eso. Se matan por quitarle la herencia al otro hermano porque el papá le dejó una herencia y se matan. ¿Ves? En cambio nosotros no debemos de ser así, porque somos verdaderamente hermanos. Nosotros no podemos despreciar a un hermano, no lo podemos despreciar, porque lo vamos a herir y podemos causar un derramamiento de sangre por ese hermano, porque somos hermanos, acuérdense de eso, vivimos